Hay una situación que se dio en Nepal. Vamos a estar hablando de esto con el periodista Darío Díaz, es editorialista de Diario Norte, está especializado en temas internacionales. Y es una situación que impactó porque fue prácticamente un estallido social muy violento, muy abarcativo además, se desparramó por buena parte de la geografía de Nepal, con incendio de edificios públicos, en fin. Darío, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar. Buen día, gracias. ¿Qué tal, Darío? Bueno, primero hagamos el copete, digamos, ¿qué pasó en Nepal? En Nepal hubo hace un par de semanas, un poquito más, una serie de protestas que tienen cierta similitud con lo que pasó en 2001 acá. Por eso nuestro interés, ¿no? Es como un 2001 en otro lugar del planeta. Sí, con otro contexto, pero marca un poco también que por más que se viva donde se viva, digamos, el ser humano siempre tiene las mismas aspiraciones a vivir bien, digamos, a llevar una vida digna. Entonces, y se indigna por las mismas cosas. Exactamente, exactamente. O sea, en este caso, Nepal, ¿qué es lo que detona este estallido? Detona el hecho, fue un proceso, digamos, que no fue un día para el otro. Ellos tenían una monarquía hasta el 2008, cambian por un régimen constitucional, digamos, que se arman partidos políticos, entonces asumen con una nueva propuesta de futuro mejor, digamos. Y paralelamente a eso aparecen las redes sociales, las nuevas tecnologías, la digitalización, lo que hace que las nuevas generaciones tengan muchas expectativas con este nuevo esquema político, digamos, este nuevo juego que empieza a aparecer en Nepal. Y a eso se suma que tienen una economía muy primarizada con ventas de trigo y arroz. Un desarrollo industrial casi nulo. Casi nulo, prácticamente no tienen. A tal punto que mucha juventud emigra a la India fundamentalmente, porque a un país vecino, digamos, porque no tienen trabajo. Entonces, cuando hay este cambio de régimen, de que sale la monarquía y aparece este nuevo grupo de partidos, 3 partidos políticos, y con propuestas, como todo nuevo, digamos. Y con muchas promesas de mejora. Exacto, exacto. Bueno, pasa el tiempo, desde 2008 hasta acá, y no hubo mejoras concretas, digamos. El desempleo sigue alto, está en el 20% más o menos. Y entonces los jóvenes empiezan con el uso de las redes sociales, empiezan a aparecer memes, comentarios irónicos. Y a eso se suma los hijos de la élite, digamos, de la clase política, de la dirigencia política, que vive en el exterior, que es típico también que... Con un nivel de vida totalmente opuesto despegado del resto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se da un fenómeno que estos chicos suben, los hijos de la dirigencia, digamos, suben a sus redes sociales la vida que llevan. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí una foto. Claro, hacen ostentación de eso, ¿no? Exacto. De todos los beneficios de estar ligados al poder. Bueno, están en París, en China, en algunas ciudades de China que son muy modernas, digamos. Entonces ellos suben la foto por ejemplo, hay una que encontré que era una foto y atrás en París dice Louis Vuitton, una cosa así, en una calle céntrica de París. Bueno, y eso contrasta con la realidad de Nepal, de Katmandú y otras ciudades, que justamente hay un alto desempleo, los jóvenes no tienen mayores perspectivas, digamos, de futuro, y entonces empieza a crecer el malestar. A eso se suma que no tuvo mejor idea el gobierno que prohibir las redes sociales, es decir, porque el malestar se estaba canalizando por ahí lentamente, se iba canalizando. Entonces el gobierno lo que hace es prohibir las redes sociales, o sea, de un día para otro prohíbe 26 plataformas, digamos, de redes sociales, y se quedan, pero no solo afecta a los jóvenes para comunicarse, sino a las empresas. Me hace acordar a un chiste de la revista Humor en la dictadura, que aparece, es un chiste gráfico, ¿no? En el primer cuadro, un funcionario dice, el gobierno anuncia que va a terminar con la pobreza.
y el cuadro siguiente es un afiche pegado en una pared que dice prohibido ser pobre. Acá el problema no era todo el desajuste de la realidad de la clase dirigente con lo que vivía el pueblo abajo, sino que se difundiera y se dedicaron, como decís vos, a cortar las vías de comunicación y de mensajería entre la propia población. Bueno, que no se vea. Sí, por eso exactamente. La solución es fácil, es esto de que no hable la prensa, de que acallar el periodismo. Eso, por eso te decía, es prácticamente en todo el mundo, salvo los países que tienen tradiciones más democráticas, digamos. Pero eso es lo que suele suceder, digamos. Bueno, cuando se cortan las redes sociales y no se pueden comunicar, que genera unos problemas en las empresas, porque los trabajadores que tienen empleo se comunicaban a través del WhatsApp y se corta todo. Entonces eso dura 24 horas más o menos y salen a la calle, los jóvenes generalmente, mayormente. Salen a las calles y bueno, ya no se pudo detener la protesta, incendian edificios públicos, en fin, se desborda, hay represión, se desborda, algunas informaciones hablan de 50 muertos y más de 1000 heridos, pero queman el Parlamento, bueno, cae el gobierno, y ahora en este momento hay un gobierno de transición con una ex integrante de la Suprema Corte de Justicia que asumió, por eso digo, es bastante parecido a lo de 2001. Sí. No te digo que sea calcado, pero... Y a la vez, como nuestra historia nacional es como una calecita, vamos dando vuelta, parece que nos alejamos de un punto y volvemos a él. Digamos que, en mi opinión personal, el 2023 es casi un 2001, pero que se hace a través de las urnas, ¿no? La gente, en lugar de ir a quemar edificios, decidió votar algo totalmente fuera de lo establecido, de lo conocido, dar el famoso salto al vacío y votar a un Milei que nadie sabía qué podía hacer. Todos te decían, mira, prefiero votar al loco. O sea, una cosa, aunque suene redundante, muy loca. Bueno, acá es decir, prefiero votar a lo que no sé ni para dónde va a ir, que seguir con lo que tengo. Acá, por eso te decía que acá en Nepal, hay un cierto paralelismo, porque ¿qué es lo que pasa? Hay 3 partidos políticos que agotaron su credibilidad, digamos, por lo menos en esta franja de la población joven, y entonces que empiezan a surgir outsiders, digamos, o políticos que no vienen de la tradición, digamos, no tienen partido. Claro. Por ejemplo, hay un periodista que apareció ahora hace poco que se está concitando interés, y después hay otro empresario también joven, una onda así. Bueno, YouTube. Zelensky en Ucrania, ¿no? Que claro, también proviene del espectáculo. El gobierno de Nepal era comunista, era el Partido Comunista. Sí, había unas alianzas ahí, pero sí. Gobierno comunista. ¿Qué curiosidades hay de Nepal que nos querías contar algunas? Bueno, me llamó la atención porque, por ejemplo, para los que son de la generación que vivieron la Guerra de Malvinas, hay un término que nos suena familiar, que es el Gurkha. Ajá. Los Gurkhas eran nepaleses, sí, exactamente, que trabajan, para aquellos que no vivieron la época de la guerra, bueno, eran mercenarios que eran parte del ejército o de las fuerzas militares británicas cuando buscaron retomar el poder de las islas, y eran una leyenda temible, ¿no? Se hablaba como que eran guerreros crueles con los combatientes argentinos. Sí, hay mucho de misterio en eso, digamos, pero después se puede hablar otro día de eso. No se sabe qué hay de mito y qué no, pero bueno, en aquel momento se hablaba mucho de los Gurkhas. Bueno, otro dato curioso de Nepal es que viven en el año 2080, porque tienen otro calendario que no es el gregoriano que usamos nosotros. O sea, todavía no les llegó el Mundial de Qatar. Están adelantados, perdón, pero no. Después otra, lo de la bandera, dije que es la única que no es rectangular. Ahí la tenemos. Exactamente, esas representan las 2 religiones. Imagino el lío cuando en la primaria te dicen dibujen la bandera. Y otra curiosidad, bueno, tiene el Monte Everest, si no es el más alto del mundo.
Sí, claro. Bueno, Es- ahí está justamente el turismo es una de las atracciones, digamos, pero que tampoco da para Y no, porque Para además sostener todo. es un turismo importante, grande, muy selectivo. pero es muy o sea, selectivo, claro. Entonces no es... es masivo porque hoy justamente uno si lee sobre el alpinismo, Claro. el montañismo y los que hacen estos escalamientos tan importantes, termina siendo una industria muy grande. Ya no son 2 o 3 los que escalan el Everest, sino No, que por van supuesto. contingentes enormes como el que vemos ahí. Sí, lo pero que- igualmente no te van a motorizar la economía de un país. Exacto, sí, No sí. te vamos a- Aparte, muchos de esos emprendimientos, por llamarlo de alguna manera, hoteleros, de turismo y todo eso está ligado a un negocio más internacional, Sí. digamos, y no tanto a lo local. Por eso decía, y la economía muy primarizada, digamos, no alcanza. Y son expertos No, por supuesto. los, Sí, sí, sí. los nepaleses, los sherpas que se dice, digamos, Claro. para la subida de montaña, para la asistencia. Después otro dato es que ya nos va a resultar conocido de que el Yeti, el famoso Yeti, es una leyenda que Ajá. que existe ahí que... Ese monstruo de las nieves. Sí, del monstruo de las nieves, que incluso en algunos lugares dicen que guardan restos, pero es una leyenda, digamos, por lo menos hasta ahora no. Por lo menos hasta ahora. Se veían imágenes cuando fue la revuelta en Nepal, muchas imágenes de cómo fueron a buscar a los dirigentes. A los funcionarios, sí. A funcionarios, sí. Quemaron casas, algunos los lincharon. ¿Hubo alguna estimación de funcionarios de relevancia que hayan perdido la vida, obviamente, sido asesinados, ¿no? yo sé que- o yo- la pasaron mal, pero... No, la pasaron mal. La única que murió es la esposa, La esposa de un ex primer ministro, creo. Sí, de un ex primer ministro que incendiaron la casa y, bueno, fue víctima de Sí, sí. ese ataque, digamos. Después se veían las imágenes de cómo los evacuaban con helicópteros Ajá. a algunos y que incluso algunos llegaban a ir colgados de las cuerdas, Claro. porque ya no había lugar en el helicóptero, obviamente. No, y tenían que bueno, después ir como fue, podían. después lo que impactó también fue al ministro de Economía, digamos, Sí, que lo fueron- sacaron ahí del... Lo fueron llevando A buscar, sí, a sí. golpes y le hicieron atravesar un Y río. bueno, desnudo. y pasa por eso en estas situaciones que se descontrola todo, que ahora volvió a una relativa calma, digamos, en una transición que va a ser muy difícil, por lo que decíamos, viene de un país muy golpeado, con más de un 20% de desocupación, mucha población joven que emigra. Uno de los ingresos que tiene Nepal, por ejemplo, son las remesas de los que van a trabajar afuera y mandan. Estas son, por ejemplo, Ahí las vemos fotos de las la- que hablabas, ¿no? Sí, esa Haciendo chica es ostentación. hija de un funcionario que es Miss Nepal. Bueno, y después en las redes sociales decían, bueno, fue Miss Nepal por influencia de su papá, digamos, todo eso. Y eso vemos como, bueno, ahí está en China, la otra está en París, con la familia, con los amigos. Después hay otras que no traje, pero son fotos con Ferraris, con Tantas Lamborghini. cosas que nos suenan conocidas a los argentinos, sí. a los chaqueños. Y como esto que decías vos al principio, cómo los problemas que a veces Exacto. consideramos muy nuestros se Exacto. repiten en diferentes partes del mundo y generan consecuencias parecidas a las que también hemos conocido aquí. Sí. Gracias, Darío. Ok. Gracias. Y te vamos a tener de seguido aquí para explorar lo internacional, que a veces uno lo toma como ajeno Ajá. y que en realidad, bueno, hoy el mundo está tan conectado. Exacto. Bueno, el famoso efecto mariposa, ¿no? Que ya dejó de ser una fantasía. O la aldea global, digamos. Claro, exacto. Crisis que se desatan en países lejanos y que antes eso quedaba encapsulado territorialmente y ahora repercuten en todas partes. Gracias, Darío. Bien, Gracias. un gusto. Gracias. Darío Díaz, periodista especializado en temas internacionales, editorialista de Diario Norte, aquí en nuestro programa.